La luna se filtraba entre las nubes, proyectando sombras mientras una brisa helada recorría el ambiente, llenando la noche de una calma inquietante. Me encontraba en mi cuarto, con una luz tenue filtrándose entre las cortinas, cuando un cosquilleo en el estómago me sorprendió. Era una emoción que no podía ignorar, una combinación de curiosidad, nerviosismo e intriga que se apoderó de mí. Sabía que lo correcto sería quedarme donde estaba, pero la curiosidad era demasiado persistente. Escuchaba el agua corriendo en el baño y, aunque sabía que debía respetar su privacidad, no podía evitar querer entender qué estaba sucediendo. La curiosidad me empujó a levantarme lentamente, caminando con pasos casi imperceptibles hacia la puerta. Cada movimiento que hacía se sentía cargado de significado, como si el aire estuviera más denso a mi alrededor. Mi corazón latía cada vez más fuerte, como si quisiera advertirme del peligro de lo que estaba haciendo, incrementando la sensación de incertidumbre que ya me envolvía. Cada sombra en el pasillo parecía moverse, aumentando mi sensación de alerta y haciendo que mis sentidos se agudizaran aún más. El crujido de la madera bajo mis pies parecía resonar con una intensidad mayor, y el eco de mi respiración se mezclaba con el susurro del viento, intensificando la sensación de estar siendo observada. Con cada paso que daba, la mezcla de emociones crecía dentro de mí, como una ola que amenazaba con romper en cualquier momento. Sabía que debería detenerme, que lo mejor sería dar media vuelta y regresar a mi cuarto, pero la necesidad de saber qué estaba sucediendo era más fuerte, me impulsaba a seguir adelante, a enfrentar aquello que tanto me inquietaba. Cuando finalmente llegué frente a la puerta del baño, una parte de mí aún luchaba por mantener la lógica, pero la otra parte, la que estaba dominada por la curiosidad, ya había ganado. Puse la mano sobre la manija de la puerta, sintiendo el frío del metal contra mi piel, como si fuera un último intento de detenerme. Mi respiración era superficial, cada inhalación era corta y rápida. Estaba completamente consciente de lo que hacía, de cada detalle a mi alrededor, el leve goteo del grifo, el sonido del agua golpeando el suelo, la luz que se filtraba por debajo de la puerta. Todo parecía amplificado, como si el mundo se hubiera reducido a ese preciso instante, ese preciso lugar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría algo dentro de mí para siempre, que cruzar esa línea implicaba un antes y un después, y que, de alguna manera, me transformaría de una forma irreversible. Entendía que asumir este riesgo significaba enfrentar las consecuencias y perder una parte de la inocencia que aún quedaba en mí. Me pregunté si estaba preparada para cargar con el peso de esta decisión, si realmente comprendía todo lo que estaba en juego, tanto para mí como para los demás. Pero, a pesar del miedo y la duda, sentía que este era un momento decisivo, uno del que no podía escapar. Me pregunté si estaba preparada para enfrentar las consecuencias, si realmente entendía el peso de lo que estaba a punto de hacer. Pero, a pesar de la incertidumbre, no podía detenerme. Era como si una fuerza más grande que mi propia voluntad me empujara a seguir, como si este momento fuera inevitable, algo que tenía que suceder para poder entenderme a mí misma. La curiosidad me había envuelto por completo, y la incertidumbre, en lugar de alejarme, me acercaba aún más. Finalmente, di el paso que me llevó justo frente a la puerta. Podía sentir cómo el cosquilleo en mi estómago se intensificaba, convirtiéndose casi en una punzada de ansiedad. Me debatía entre el deseo de asomarme y el miedo a las consecuencias, ese miedo que me susurraba que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pero, a pesar de todo, el deseo ganó. Había algo en esa tranquilidad inquietante de la noche que me hacía sentir que el tiempo se había detenido, que todo era posible, que podría satisfacer mi curiosidad sin que nada malo pasara. Cerré los ojos un segundo, buscando el valor que necesitaba, y al abrirlos, supe que ya no había vuelta atrás. Mi corazón latía con una fuerza casi dolorosa, cada latido retumbaba en mis oídos, y aún así, la necesidad de avanzar era más fuerte que cualquier temor o advertencia que mi mente pudiera lanzar. Sabía que estaba cruzando un límite, pero la fuerza del momento era demasiado intensa, y ya no había nada que pudiera detenerme. Conforme me acercaba al baño, podía sentir el pulso de mi corazón resonar en mis oídos. La casa estaba sumida en el silencio, mi madre y mi hermana dormían, ignorantes de lo que rondaba en mi mente. Todo se sentía detenido en el tiempo, como si el aire estuviera cargado de una tensión palpable.
Me detuve frente a la puerta del baño, escuchando el sonido del agua que caía, como si cada gota marcara el compás de mis pensamientos contradictorios. Me pregunté si valía la pena lo que estaba a punto de hacer, si este impulso desconocido podría justificarse. Recordé algunas de nuestras conversaciones recientes, esas donde sentía una conexión especial, como si él supiera siempre qué decir para hacerme sentir mejor. Esa cercanía me empujaba ahora, pero también me hacía cuestionarme si era lo correcto. Abrí la puerta ligeramente, solo lo suficiente para ver una figura borrosa entre el vapor que llenaba el baño. Nuestros ojos se encontraron y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Su expresión mostraba sorpresa, y podía ver la confusión reflejada en su rostro. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz sonaba incrédula y desconcertada. Sentí un nudo en la garganta mientras mi mente buscaba desesperadamente una excusa. Escuché ruidos y pensé que algo no andaba bien, logré decir, tratando de mantener la calma mientras cerraba la puerta con lentitud. Cada segundo parecía alargarse indefinidamente, y el peso de la tensión era casi palpable. Cerré la puerta lentamente, consciente de que ese instante quedaría grabado en mi memoria para siempre, como un momento que marcaba una línea entre lo que fue y lo que podría haber sido. Me quedé un segundo frente a la puerta cerrada, intentando recuperar la compostura, respirando profundamente mientras mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que acababa de suceder era significativo, algo que cambiaría mi forma de ver las cosas de ahora en adelante. No podía dejar que la situación se esfumara tan fácilmente. Sabía que el momento era delicado, pero una parte de mí deseaba prolongarlo, como si hubiera algo pendiente que necesitáramos explorar. Mi tío se secaba el cabello lentamente, cada movimiento suyo parecía cargado de significado, mientras yo sentía como la tensión en el ambiente se hacía más espesa. Me acerqué con pasos cautelosos, jugueteando nerviosamente con la orilla de mi camiseta, intentando controlar la oleada de emociones que se agitaban en mi interior. Noté cómo él me observaba con atención, intentando entender lo que quería decir, mientras yo buscaba las palabras adecuadas para expresarme. Era un momento de incertidumbre, donde ambos tratábamos de encontrar claridad en medio de nuestras emociones. ¿Podríamos hablar un poco?, sugerí, mi voz apenas un susurro, como si temiera romper la calma inquietante que nos envolvía. Trataba de romper el silencio de la noche, pero al mismo tiempo, sabía que lo que quería decir iba más allá de una simple conversación. Él arqueó una ceja, con una sonrisa divertida que mostraba su curiosidad, y finalmente accedió a mi propuesta, con un leve asentimiento. Su mirada era una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que parecía desafiarme a seguir adelante, a no retroceder. Cada segundo estaba cargado de una tensión palpable que parecía envolvernos. Me di cuenta de que ese momento, tan simple como parecía, podía ser un punto decisivo que definiera cómo seguiríamos adelante, y supe que era esencial mantener los límites por el bien de ambos. Mi respiración se volvió más rápida, y mientras nos quedábamos ahí, mirándonos, sentía una conexión indescriptible, como si hubiera un entendimiento tácito entre ambos, algo que iba más allá de las palabras. Sabía que estábamos en un punto delicado, y que cualquier palabra o movimiento podría definir lo que sucedería a continuación. Pero, a pesar de la tensión, una parte de mí estaba decidida a no dejar que el momento se desvaneciera, a explorar esa conexión, aunque fuera solo un poco más. Nos dirigimos a la sala, donde el ambiente estaba lleno de nerviosismo y expectación. Me senté en el sofá, sintiendo la textura del tapizado bajo mis dedos, tratando de encontrar un punto de apoyo, como si eso pudiera darme la estabilidad que tanto necesitaba en ese momento. Él se sentó a mi lado, y podía notar cómo intentaba descifrar mis intenciones, sus ojos se posaban en mí como si intentaran leer cada uno de mis pensamientos. Sentía una mezcla de ansiedad y confusión, intentando comprender mis emociones y procesar la situación. Me pregunté si realmente estaba preparada para enfrentar todo lo que esto implicaba. Mi mente se debatía entre el miedo y la necesidad de claridad, buscando respuestas que no eran fáciles de encontrar. Mi corazón latía con fuerza, y parecía que cada fibra de mi ser reaccionaba a la tensión que se acumulaba entre nosotros. Luego de un momento que se sintió eterno, él rompió el silencio. ¿De qué clase de charla estamos hablando?, preguntó, con un tono que revelaba tanto curiosidad como humor,
como si quisiera aligerar la tensión que había entre nosotros. Traté de mantener la calma mientras le explicaba que solo quería una conversación honesta, algo para explorar nuestros pensamientos y aclarar lo que había estado sucediendo sin dejar espacio a la ambigüedad. Mientras hablaba, me esforzaba por mantener mi voz firme, pero podía sentir como mi corazón latía con fuerza, y como mis manos, que aún descansaban sobre el tapizado del sofá, temblaban levemente. Noté que él me observaba con atención, escuchando cada palabra, y eso solo hacía que la presión en mi pecho aumentara. Me di cuenta de que no solo quería aclarar lo que había sucedido, sino que también necesitaba entender mis propias emociones, ponerles un nombre, un propósito. Había algo en su presencia, en la forma en que me miraba, que hacía que todas mis dudas y temores se intensificaran. Era como si estuviera frente a un espejo, obligada a enfrentarme a mí misma, a mis verdaderos sentimientos. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando lo que yo decía, y se inclinó un poco hacia adelante, apoyando sus codos en las rodillas. «Entiendo», dijo, y aunque solo era una palabra, en ese momento significó mucho. Era como si, con ese simple gesto, me estuviera dando el espacio para ser honesta, para expresar lo que realmente sentía sin miedo al juicio. Sentí una oleada de emociones, y por un segundo, quise retroceder, dar marcha atrás y evitar la vulnerabilidad que me estaba invadiendo. Pero sabía que no podía, que si quería seguir adelante, tenía que enfrentarme a ello, tenía que ser sincera, tanto con él como conmigo misma. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez no era un silencio incómodo, sino uno que nos invitaba a reflexionar. Sentí como el peso de mis propias palabras comenzaba a liberarme poco a poco, como si al ponerlas en voz alta, lograra despojarme de parte de la carga que llevaba. Miré a mi tío, y pude ver en sus ojos una comprensión que no esperaba encontrar, una empatía que me hizo sentir que tal vez, después de todo, no estaba tan sola en esto. Él no apartó la mirada, y yo tampoco lo hice. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí conectada de una manera diferente, más honesta y real. El intercambio de miradas era un momento de reflexión, uno en el que cada uno buscaba entender los límites que debíamos mantener. Ninguno de los dos apartó la mirada, como si estuviéramos reconociendo la importancia de respetar esos límites, conscientes de que mantenerlos era un acto de responsabilidad y fortaleza. Sentía como mis manos sudaban y mi corazón latía con una fuerza que parecía sacudir todo mi cuerpo. Cada segundo se extendía, cada parpadeo parecía una eternidad, y el silencio en el aire se volvía cada vez más espeso, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Finalmente, decidí dejarme llevar, sin que ninguno dijera una palabra. Me permití ser vulnerable, sentir cada latido de mi corazón como si fuera un eco que llenaba la habitación. Pero mientras avanzábamos en ese desafío silencioso, algo más profundo, algo más fuerte que el impulso momentáneo, comenzó a ganar terreno. Poco a poco, nos dimos cuenta de que había algo más importante en juego, algo que nos hacía retroceder. Ambos sabíamos que cruzar esa línea no era lo correcto, y nos detuvimos antes de hacer algo de lo que pudiéramos arrepentirnos más adelante. Sentí como el aire parecía volver a llenar mis pulmones, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante todo ese tiempo. Nuestras miradas seguían conectadas, pero ahora había una comprensión mutua, un reconocimiento de que habíamos llegado al límite y que era momento de detenernos. El silencio que quedó entre nosotros ya no era tenso, sino más bien reflexivo, como si ambos supiéramos que habíamos hecho lo correcto, aunque hubiera sido difícil. La tensión finalmente comenzó a disiparse. Sabía que habíamos estado al borde de algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Lo miré, y él me devolvió la mirada con una sonrisa suave, llena de comprensión y también de una cierta tristeza. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y pesar, como si ambos supiéramos que habíamos estado a punto de cruzar un límite que no podríamos deshacer. Comprendimos, sin necesidad de palabras, que lo mejor sería detenernos aquí y no cruzar esa línea que habríamos lamentado. No hacía falta hablarlo, porque el entendimiento estaba allí, en la forma en que nos mirábamos, reconociendo la gravedad de lo que casi habíamos hecho. Decidimos dar un paso atrás, dejar que ese momento quedara en el pasado, convertido en un simple recuerdo. Sentí como el peso de la tensión se aliviaba lentamente, aunque un vacío inexplicable se instalaba en mí.
Sabía que era lo correcto, pero la tristeza seguía presente, una tristeza compartida que se reflejaba en sus ojos. Nos quedamos en silencio por unos instantes más, dejando que la realidad se asentara entre nosotros, dándonos cuenta de que nuestro vínculo tendría que cambiar para proteger lo que más nos importaba. Él me miró nuevamente y asintió levemente, como dándome fuerzas para seguir adelante, para dejar atrás lo que habíamos estado a punto de hacer. Ambos sonreímos, aunque con melancolía, aceptando que había llegado el momento de soltar ese instante y mantenernos firmes en nuestra decisión. El aire parecía más liviano, y aunque la tristeza no desaparecía, había un entendimiento mutuo de que habíamos hecho lo correcto, de que a pesar del deseo, la razón había prevalecido. La distancia que decidimos poner entre nosotros no era solo física, sino también emocional, una barrera que habíamos acordado construir por el bien de todos. Me di la vuelta lentamente, respirando hondo, mientras me alejaba de aquel lugar, consciente de que esa lección marcaba un antes y un después en nuestras vidas. Con cada paso que daba, sentía que el peso del momento se desvanecía un poco más, y aunque la nostalgia permanecía, también había una sensación de paz, una certeza de que habíamos elegido el camino correcto. Regresé a mi habitación, con mi mente dando vueltas a lo que había ocurrido. Me dejé caer en la cama, mirando el techo, preguntándome si había sido solo un error impulsivo o si había algo más profundo en todo aquello. La culpa pesaba sobre mí, pero también lo hacía la sensación de haber compartido algo único. Cerré los ojos por un momento, tratando de encontrar claridad en medio de mis pensamientos confusos. Sentía una mezcla de remordimiento y nostalgia, como si parte de mí quisiera revivir esos momentos, mientras otra parte deseaba olvidarlos por completo. Sabía que lo correcto era dejarlo atrás, que no podía permitirme revivir una y otra vez lo sucedido, pero no podía evitar preguntarme si eso era realmente posible, si alguna vez lograría dejar ir del todo. Recordé cómo el peso de la tensión se había disipado lentamente, pero ahora, a solas, esa tensión parecía haberse transformado en algo diferente, algo que me mantenía despierta, cuestionándome una y otra vez. Me preguntaba si algún día podría recuperar la tranquilidad que tenía antes de esa noche, si algún día dejaría de sentir esa punzada de incertidumbre cada vez que pensara en lo que habíamos compartido. Giré en la cama, intentando encontrar una posición cómoda, pero parecía que el peso de mis pensamientos no me permitía descansar. Miré alrededor de mi habitación, el lugar que siempre había sido mi refugio, y me pregunté cómo había llegado hasta ese punto. Sabía que la única forma de seguir adelante era enfrentar mis sentimientos y aceptar que no podía cambiar el pasado, pero eso no hacía que fuera más fácil. Me prometí a mí misma que intentaría dejarlo atrás, que cada día trabajaría por recuperar la paz y estabilidad que tanto anhelaba, aunque en el fondo me preguntara si alguna vez lograría dejar de lado completamente lo sucedido. Mientras el sueño comenzaba a vencerme, comprendí que este sería un proceso largo, uno en el que tendría que aprender a perdonarme y a dejar ir lo que ya no podía controlar. Al día siguiente, decidí hablar con mi tío. No fue una conversación fácil, ambos sabíamos que lo mejor era mantener la distancia para proteger a nuestra familia. La tensión se sentía en el aire mientras nos mirábamos, conscientes de la importancia de lo que íbamos a discutir. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida, como si ambos intentáramos evitar decir algo que pudiera malinterpretarse o empeorar la situación. Sabíamos que había mucho en juego, y la responsabilidad hacia nuestra familia debía estar por encima de cualquier otra cosa, lo entendimos claramente, aunque doliera. Nos sentamos frente a frente en la sala, y por un momento, el silencio habló más que cualquier palabra. Sentía la presión del momento, y aunque la tristeza era evidente en ambos, también había una sensación de alivio al saber que estábamos tomando la decisión correcta. Finalmente, acordamos que no permitiríamos que lo que había sucedido se repitiera. Hablamos de cómo evitar situaciones que pudieran acercarnos nuevamente a ese límite, y aunque fue difícil, ambos estuvimos de acuerdo en que lo mejor era mantenernos distantes y enfocar nuestra energía en lo que realmente importaba, el bienestar de nuestra familia. Después de esa conversación, hubo un entendimiento mutuo de que teníamos que ser fuertes, y aunque el dolor de lo sucedido estaba allí, también había un compromiso de proteger lo que teníamos. No fue fácil despedirnos esa mañana, pero lo hicimos con la certeza de que estábamos haciendo lo correcto,
con el deseo profundo de no volver a poner en riesgo la estabilidad de nuestra familia. En los días que siguieron, cada vez que nos cruzábamos, podía sentir la distancia que habíamos decidido mantener. Era una barrera invisible, pero firme, que habíamos construido para protegernos a nosotros mismos y a los nuestros. Cada vez que lo veía, había una mezcla de emociones que me resultaba difícil de manejar. Una parte de mí quería recuperar la cercanía que habíamos tenido, mientras que otra parte sabía que la distancia era necesaria. Aunque había un cierto dolor en esa distancia, también sentía una especie de alivio, como si esa barrera fuera lo único que nos mantenía a salvo de cometer un error aún mayor. Era extraño como esa sensación de separación, aunque difícil, también me daba una paz que no esperaba encontrar. Sabía que era lo correcto, aunque no siempre fuera fácil. Había momentos en los que me encontraba pensando en lo que había sucedido, en lo que habíamos compartido, y el recuerdo me golpeaba con una mezcla de nostalgia y tristeza. Pero, al mismo tiempo, también sabía que lo que estábamos haciendo era por el bien de todos. Cada vez que veía su mirada desde lejos, me daba cuenta de que él también estaba luchando con sus propios sentimientos, y eso me hacía sentir menos sola en mi lucha interna. La distancia era necesaria, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino también para asegurar que no lastimáramos a quienes nos rodeaban. Me aferraba a esa idea, tratando de recordar que esta decisión, aunque dolorosa, era un acto de amor y de responsabilidad. Con el tiempo, la barrera que habíamos construido comenzó a sentirse más natural. No es que el dolor desapareciera por completo, pero aprendí a convivir con él, a entenderlo como una parte inevitable del proceso de sanar. Había días más difíciles que otros, días en los que la nostalgia se hacía más fuerte y el deseo de volver a esos momentos de cercanía se volvía casi insoportable. Pero también había días en los que la distancia me daba una sensación de libertad, de poder seguir adelante sin el peso de lo que había ocurrido. Sabía que el camino no sería fácil, pero cada día que pasaba me convencía más de que estábamos haciendo lo correcto, y esa certeza me daba fuerzas para seguir adelante, un paso a la vez. Con el paso del tiempo, comprendí que lo mejor que podía hacer era enfocar mis pensamientos en el futuro, en mi familia y en mantener la estabilidad que habíamos tenido antes de esa noche. Aunque a veces el recuerdo regresaba, me servía como un recordatorio de la importancia de la responsabilidad y de tomar las decisiones correctas, aunque fueran difíciles. Aprendí que no podía permitirme quedarme estancada en el pasado, que debía ser fuerte no solo por mí, sino también por las personas que amaba y que confiaban en mí. La vida, aunque complicada, me ofrecía oportunidades para crecer y para demostrar que podía ser mejor. Cada día que pasaba, me daba cuenta de que la distancia que habíamos decidido poner era, en última instancia, un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodeaban. El dolor y la nostalgia aún regresaban de vez en cuando, pero ya no con la misma intensidad. Poco a poco, los momentos difíciles se hicieron menos frecuentes y, aunque nunca olvidaría lo que sucedió, aprendí a verlo como una lección que debía llevar conmigo siempre. Había algo liberador en esa aceptación, en saber que, aunque había cometido errores, también tenía la capacidad de aprender y de cambiar. Con el tiempo, el dolor se transformó en una fuerza interna que me impulsaba a seguir adelante. Mis pensamientos se volvieron más claros, y mis decisiones se volvieron más firmes. Me enfoqué en cuidar de mi familia, en ser una persona mejor para ellos, y me di cuenta de que había mucho más por lo cual vivir y luchar. La responsabilidad que antes me pesaba, ahora se había convertido en una motivación para ser la mejor versión de mí misma. Mirar hacia adelante y mantener la estabilidad se convirtieron en mi propósito, y el recuerdo de lo que casi había sucedido se volvió una fuente de fortaleza, un recordatorio constante de la importancia de la responsabilidad y de la valentía para tomar las decisiones correctas, aunque fueran difíciles. Finalmente, entendí que debía seguir adelante y dejar atrás lo sucedido. Reflexioné sobre cómo cada decisión que tomamos tiene el poder de moldear nuestro futuro, y supe que, aunque era doloroso, este era un momento crucial para aprender y crecer. Comprendí que debía aceptar mis errores, aprender de ellos y utilizar esa experiencia para construir un futuro más sólido, uno en el que valorara y protegiera lo que realmente importa. Prometí a mí misma no volver a poner en riesgo la tranquilidad de mi familia. La vida continuó, y aunque aún llevaba el recuerdo de aquella noche,
decidí que no dejaría que definiera mi futuro. Aprendí a valorar lo que realmente importaba, el bienestar de mi familia y la paz interna. Acepté que todos cometemos errores, pero también que tenemos la capacidad de aprender de ellos y seguir adelante. Con el tiempo, la herida sanó y la distancia se volvió un símbolo de fortaleza y compromiso con lo que es realmente importante. No volvería a mirar atrás, porque entendí que el verdadero valor está en aprender y en proteger lo que amamos. Así, la historia quedó como una lección, un capítulo que cerré para siempre, decidida a escribir un futuro más firme y esperanzador.